En julio de este año, una organización de Países Bajos demandó a Sony por 457 millones de dólares. No por un producto defectuoso, no por una filtración de datos. La demandaron por dejar de fabricar discos. El 1 de julio de 2026, PlayStation publicó un comunicado breve en su blog oficial. A partir de enero de 2028, se termina la producción de discos físicos para todos los juegos nuevos de sus consolas. La empresa lo describió como una dirección natural, una respuesta a las preferencias cambiantes de los consumidores. Lo que vino después no tuvo nada de natural. En cuestión de días, los comentarios de los canales oficiales de PlayStation se convirtieron en un solo tema. La campaña de marketing de Grand Theft Auto 6, el lanzamiento más grande de la década, quedó sepultada bajo la protesta. Editores externos empezaron a preguntarse en privado si les convenía seguir promocionando sus juegos en esos canales. Legisladores en México pidieron investigar a Sony por posible monopolio. En Brasil se presentó un proyecto de ley para proteger la propiedad digital. Todo esto por un formato que casi nadie compra. Y ahí está la parte incómoda de esta historia, porque en 2026 solo 7 juegos de PlayStation 5 superaron las 100,000 copias físicas vendidas en Estados Unidos. 7 en todo el año. Con esos números, Sony no está matando al disco. El disco ya estaba muerto. Entonces la pregunta no es por qué Sony lo hizo. La pregunta es por qué una decisión sobre un formato agonizante desató una demanda de casi 500 millones de dólares. Y la respuesta no está en lo que Sony deja de fabricar. Está en lo que Sony gana cuando el disco desaparece. Vale la pena leer con calma lo que dijo Sony, porque el lenguaje del comunicado explica buena parte de la reacción. El texto lo firmó Sid Schumann, director senior de comunicación de contenidos de Sony Interactive Entertainment. En él se explica que a medida que las preferencias de los consumidores y de la industria del entretenimiento se alejan de los discos físicos hacia las versiones digitales, la producción de discos para todos los juegos nuevos terminará a partir de enero de 2028. Desde esa fecha, los títulos nuevos llegarán a PlayStation Store y a las tiendas únicamente en formato digital. El comunicado también aclara que la transición no afecta a los juegos ya lanzados, ni a los que salgan antes de enero de 2028. Y días después, la compañía precisó algo más. Los estudios y distribuidores podrán seguir encargando nuevas copias de los títulos publicados antes de esa fecha. Es decir, no hay una fecha en la que los discos dejen de existir de un día para otro. Lo que hay es una fecha en la que dejan de nacer. Con eso en la mano, hay 2 formas de leer el anuncio. La primera es la de Sony, un ajuste logístico. Una empresa que deja de fabricar algo que su mercado dejó de pedir. Ni siquiera es la primera industria que lo hace. La música lo hizo, el cine lo hizo, el software lo hizo hace 20 años. La segunda lectura es la que se impuso en Internet. Sony es el primer gran fabricante de consolas en cerrar la puerta al formato físico. Y cuando el primero de 3 da un paso así, el paso deja de ser una decisión de empresa y se convierte en un precedente de industria. Esa segunda lectura es la que explica el tamaño de la reacción. Porque la gente que protestó no estaba defendiendo un disco de plástico, estaba defendiendo lo que el disco garantizaba. Y para entender qué garantizaba exactamente, primero hay que entender por qué dejó de importar. Para entender qué gana Sony, hay que seguir el dinero de un juego físico. Y el recorrido tiene más paradas de las que uno imagina. Cuando un juego se vende en disco, la editora tiene que fabricar ese disco. Tiene que imprimir la caja, la carátula, el manual. Tiene que meterlo en un contenedor, moverlo por barco o por avión, almacenarlo en un centro de distribución, repartirlo a las tiendas de cada país y cuando llega a la tienda, el minorista se queda con su margen por venderlo. Además, la editora tiene que adivinar. Fabricar de más significa perder dinero en unidades que terminarán rebajadas. Fabricar de menos significa perder ventas en la semana de lanzamiento, que es la que más pesa. En el mundo digital, todo eso desaparece. No hay fábrica, no hay barco, no hay bodega, no hay tienda, no hay inventario, no hay adivinanza. Hay un archivo en un servidor y una copia que se genera sola cada vez que alguien paga. Y hay algo más. En digital, quien controla la tienda cobra una comisión sobre cada venta, que en las tiendas de consola ronda el 30%. Esa comisión no es un cargo por procesar el pago,
es el peaje por acceder a los usuarios de la plataforma. Ahora junta las dos cosas. Con el disco, Sony vendía consolas y cobraba una licencia a las editoras, pero el juego podía comprarse en cualquier tienda del mundo, a cualquier precio que esa tienda decidiera. Podía comprarse usado, podía prestarse, podía revenderse, podía cruzar fronteras dentro de una mochila. Sin el disco, todo eso pasa por un solo lugar. La tienda de Sony, con los precios de Sony, en los plazos de Sony, con las promociones que Sony decida y en los países donde Sony opere. El disco no era solo un formato. Era la última pieza del ecosistema de PlayStation que Sony no controlaba por completo. Y aquí está el detalle que casi nadie menciona. La desaparición del disco no elimina un competidor. Elimina tres a la vez: el mercado de segunda mano, el mercado de importación y la guerra de precios entre minoristas. Esos tres mercados no le pagaban un centavo a Sony y los tres presionaban los precios hacia abajo. Nada de esto es ilegal y visto desde una hoja de cálculo es casi obvio. Cualquier empresa en la posición de Sony haría exactamente lo mismo. El problema es que la hoja de cálculo no es el único documento que importa. Existe una diferencia legal entre comprar un juego en disco y comprar un juego digital, y casi nadie la lee cuando pulsa el botón de compra. Cuando compras un juego digital, no adquieres una copia que puedas conservar, prestar o revender. Lo que obtienes es una licencia para usar ese contenido bajo las condiciones que establece la plataforma. El acceso depende de que el servicio siga existiendo y de que las políticas de la empresa propietaria no cambien. Con un disco, en cambio, tienes un objeto. Ese objeto es tuyo. Puedes venderlo, regalarlo, guardarlo 20 años en una caja. No necesitas permiso de nadie y no necesitas que ninguna empresa siga existiendo. Durante mucho tiempo esto sonó a discusión teórica, un tecnicismo de los términos y condiciones que nadie lee. Dejó de ser teórico hace bastante. Y aquí conviene mirar otra decisión que Sony anunció exactamente el mismo día. Junto con el fin de los discos, la compañía confirmó que cerrará la PlayStation Store en PlayStation 3 y en PlayStation Vita. El proceso empieza en agosto de 2026 en México, Honduras y Nicaragua. Otros países de América Latina y de Oriente Medio siguen a finales del mismo año. Y en el resto del mundo, ambas plataformas pierden el acceso a la tienda en julio de 2027. Sony explicó que esas consolas ya no pueden incorporar las actualizaciones que exigen los sistemas modernos de comercio digital, incluidos los nuevos estándares de procesamiento de pagos. Y aclaró que quienes ya compraron títulos podrán seguir descargándolos después del cierre. Al menos por un tiempo. Al menos por un tiempo. Esa frase es la respuesta a toda la discusión anterior. Un juego de PlayStation 3 en disco sigue funcionando hoy exactamente igual que en 2007. Un juego de PlayStation 3 comprado en digital depende de que un servidor siga encendido, de que una empresa siga considerando rentable mantenerlo y de que ninguna regulación de pagos vuelva imposible sostener la tienda. No es un argumento hipotético sobre el futuro. Es una descripción de lo que ya ocurrió con 2 generaciones de consolas, y cuando el disco desaparezca, esa será la única forma de comprar que quede. La reacción a este anuncio fue distinta a las anteriores. No se quedó en los comentarios. La organización neerlandesa Stichting Massachade y Consument presentó una demanda colectiva en representación de 1.700.000 usuarios de PlayStation en Países Bajos. La cifra reclamada ronda los 457 millones de dólares. El argumento no es sentimental. Es de competencia. Sostiene que la desaparición de las ediciones físicas deja a Sony con un control prácticamente absoluto sobre la venta de videojuegos en PlayStation Store y que ese control puede traducirse en precios más altos para el consumidor. Es exactamente el mismo razonamiento que recorrimos hace unos minutos, solo que redactado por abogados. Y no se quedó en Europa. En México, legisladores anunciaron una denuncia formal para que las autoridades correspondientes investiguen a Sony por posible monopolio. En Brasil se presentó un proyecto de ley orientado a proteger la propiedad digital de los consumidores. Mientras tanto, el daño comercial ya se estaba sintiendo en un lugar que Sony no había previsto. El 25 de junio, coincidiendo con la apertura de reservas de Grand Theft Auto 6, PlayStation lanzó su campaña Place Best on PS5. La idea era simple, reforzar que la consola de Sony sería la mejor plataforma para jugar el título más esperado de la década. Días después, el anuncio sobre los discos enterró la campaña.
Cada publicación promocional en los canales oficiales de PlayStation se llenó de comentarios sobre el formato físico, trailers de juegos que no tenían nada que ver con la polémica, de estudios que no tomaron ninguna de estas decisiones, terminaron como tablón de protesta. Según el filtrador conocido como Moore's Law is Dead, varios editores externos expresaron su frustración con la situación, y algunos llegaron a preguntarse si valía la pena seguir promocionando sus juegos en los canales oficiales de PlayStation. Y ese es un problema distinto al legal, porque una demanda se defiende con abogados. Pero cuando tu propia plataforma de marketing se vuelve tóxica para los socios que dependen de ella, el costo no aparece en ninguna demanda. Aparece en las decisiones que esos socios toman el año siguiente. Al final, esta historia tiene una forma extraña. Sony tiene razón en los números. El formato físico se hundió y no lo hundió Sony. Lo hundimos nosotros. Una descarga a la vez durante 15 años. 7 juegos superando las 100,000 copias en un año entero no es un mercado, es un recuerdo. Y aún así, la decisión puede ser un error histórico. No porque el disco importara comercialmente, sino porque era la última garantía de que un juego comprado seguiría existiendo cuando la empresa que lo vendió dejara de tener interés en él. Los museos no conservan videojuegos digitales, conservan discos y cartuchos. Buena parte de lo que sabemos de las primeras 4 décadas de esta industria sobrevive porque alguien guardó un objeto en una caja. A partir de 2028, esa caja deja de existir para PlayStation. Hay una última cosa que vale la pena decir. Sony no se está adelantando al futuro. Está eligiendo cuál de los futuros posibles ocurre. Y como es el primer gran fabricante de consolas en darlo, sus competidores ya no tienen que decidir si lo hacen, solo cuándo. Por eso, esta polémica no es sobre discos. Es sobre quién decide cuánto dura lo que compras. Y la respuesta, por ahora, es que no eres tú.